Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast en Clases de Derecho, el podcast donde descomplicamos el derecho administrativo y hablamos de estrategia para abogados. Ya les agradezco hasta ahora porque en realidad en los 5 episodios anteriores hemos visto bastante acogida, pero también nos hemos dado cuenta que hay 2 episodios en particular que les gustaron bastante y yo sé cuáles son. Son esos episodios que les permiten a ustedes tomar acción, tener herramientas para cambiar algo en su estudio, en su práctica, en lo que fuera, es algo que les añade. Y por eso este episodio número 6, que se estrena este miércoles, va a hablar acerca de cómo estrenarme en el derecho administrativo, cómo empezar en el derecho administrativo. Te voy a dar herramientas que te van a permitir realmente, bueno, pues puedes mejorar tus estudios o si es que ya eres abogado pero todavía no estás ejerciendo en derecho administrativo, déjame darte unos consejos. ¡Puta, qué ofertón! Así que sin más tiempo que perder, comenzamos. Vamos ahora sí a este tema que me lo han estado pidiendo mucho en las redes sociales. En realidad me han llegado mensajes diciéndome qué libros puedo leer, cómo puedo empezar, me gusta el derecho administrativo, las bases que tuve en la universidad no fueron las mejores y pues me piden consejos de cómo comenzar en esta materia. Normalmente te podría recomendar una lista de libros, pero creo que no es lo adecuado. Y por eso quiero hablarte hoy desde mi experiencia, cómo esto empezó para mí y darte los 5 mejores consejos que yo puedo dar. Son los 5 mejores que yo puedo dar. Pueden haber mejores que otra persona pueda dar. No sé, pero estos son los 5 mejores consejos que yo te puedo dar para que realmente disfrutes el camino de aprender derecho administrativo. Ojo. No son consejos para darte atajos, no son consejos en los que te digo, oye, si sigues estos consejos, la próxima semana vas a ser experto en derecho administrativo. Para nada. Recuerda que todo lo que vale la pena toma su tiempo, ¿no? Y yo te puedo decir que me encontraba en tu circunstancia antes del año 2018, seríamos unos 4 años, donde yo me encontraba en este tema de, oye, ¿cómo empiezo en esto del derecho administrativo? Es lo que me gusta. Pero no siento que tengo el conocimiento, no siento que tengo las bases, no tengo casos de derecho administrativo, muchos, sino solo unos pocos. Y me gustaría dedicarme más a este tema. Entonces ya pasé por lo que estás pasando y por eso creo que estos consejos que te voy a dar te van a poder servir mucho. Bien, vamos con el primero para no perder mucho tiempo. Yo aquí ya hice una lista, obviamente nada es improvisado. Estaba pensando y tengo mi lista aquí. El primer tip, es hora de cambiarnos el chip. El chip de derecho privado que fue muy reforzado en las aulas universitarias. Ponte a pensar, cuando estabas en la facultad te dieron derecho civil, derecho mercantil, derecho empresarial, societario. Creo que dan bastante derecho privado y poco derecho público. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Por eso, cuando empezamos a ejercer derecho administrativo y en general el derecho público, es hora de cambiarle el chip. ¿En qué sentido? Primero, en cuanto al principio de atribución de competencia. A ver, tú sabes que en el derecho privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, pero esa regla cambia en el derecho público y en el derecho público hacemos solo aquello que la ley permite. Es decir, en el derecho privado la ley es una cancha, es decir, haz todo lo que tú quieras mientras no te salgas de esto. En cambio, en el derecho público, la ley sería como un camino, solo puedes transitar por acá. Claro que va a haber diferencias y eso ya vas a tener que profundizar en estos conocimientos. Te recomiendo que puedas ver un video que está en mi canal de YouTube que se llama La invalidez del acto administrativo para que entiendas más en detalle. Pero ese es el primer cambio de chip que viene aparejado de otra cuestión que también debemos ponernos en marcha y es el tema de que en el derecho privado nosotros vamos a defender a capa y espada los derechos particulares del empresario, de la persona, etcétera, de la familia. En cambio, en el derecho público tenemos que tener una visión más amplia, una visión que nos ayude a poder imponernos en el interés general. En el interés general, que es eso que las leyes han querido que se haga. Para que tengas una idea clara, en el derecho privado, la persona es la que dice qué es lo que quiere hacer, es de la cual emana su voluntad.
Por ejemplo, si yo mañana quiero dejarles mis bienes particulares a mis hijos, si es que tuviera hijos, solo el Agustín Junior que está por ahí, pero bueno, si tuviera hijos, entonces, pues yo dijera cómo les voy a dejar, ¿no es cierto? Ya ciertas excepciones del tema de sucesiones, pero finalmente es mi voluntad la que dice. En cambio, en el derecho público, ¿no es cierto?, no es la ley la que declara la voluntad de lo que se quiere, y por lo tanto los que nos queramos formar como administrativistas debemos ser capaces de encontrar cuál es la voluntad de esta ley. Te pongo un caso, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de la contratación pública? De hacer un proceso para que se cuente con la mayor cantidad de oferentes, para que el Estado contrate con el que tenga la mejor técnica, el mejor precio y en definitivamente todos seamos beneficiados de una gran obra. El particular no, él puede decidir si contrata con Juanito, con quien sea, así le salga más barato, más caro, él sabrá lo que hace. Pero en el derecho administrativo tenemos que cambiarnos el chip para hacer solo lo que la ley permite y dos, para pensar antes de la defensa de los derechos particulares en el interés general, en qué le conviene más a la colectividad. ¿Ok? Yo sé que hasta ahora vamos muy teóricos, pero te voy a dar muchos tips acá, no solo de cómo analizar el derecho administrativo, sino de cómo estudiarlo y cómo pensarlo. Así que tranquilo que si estás recién llegado, pues vienes en el mejor momento, porque el segundo tip que te voy a dar, sí, muy básico, seguramente te lo enseñaron en Introducción al Derecho, pero créeme que se olvida. Y porque a veces nos dejamos apasionar mucho de la doctrina, ¿no? Qué bonita que es la doctrina, pero mucho cuidado. La primera fuente del derecho, y más del derecho público, por favor, es la ley y no la doctrina. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Repito, la primera fuente del derecho es la ley y no la doctrina. Por ello, seguramente cuando empiezas a aprender derecho administrativo, al menos en nuestros países latinoamericanos, donde la bibliografía jurídica recién está empezando, pero si quieres clásicos, realmente los clásicos nos solemos ir a España, ¿no es cierto? Y tiene un problema eso, o a Argentina también nos solemos ir, que está también aquí en Latinoamérica, pero su derecho administrativo tiene un poco más de historia, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú empiezas a leer la doctrina y después vas a tu ley, la doctrina extranjera, y vas a tu ley y vas a pensar que tu ley está mal, cuando en realidad ninguna está mal. Sencillamente lo que tienes en tu país es el derecho que tienes, el que tienes que aplicar. Y la doctrina te puede servir para cuestionar, para ver qué se podría hacer mejor, pero no está bien que tú vayas, por ejemplo, al menos algo que a mí me pasa, y no sé qué pensarán los jueces de esto, pero cuando yo veo que la primera fundamentación de algo es la doctrina antes que la ley, yo ya dudo mucho. No porque esté mal, pero es porque digo, ¿será que no encontró nada en la ley y por eso viene directamente a la doctrina? Por eso yo cuando fundamento, digamos, mis contestaciones, mis impugnaciones, yo siempre voy primero por la ley y la doctrina me sirve para meter. Y claro, antes que doctrina, mejor meter una jurisprudencia, porque es nuestro derecho también aplicado. Y la doctrina, que la defiendo mucho, a mí me gusta crear doctrina, pero como les digo, tratemos de complementar la ley con la doctrina y no al revés. Ese es el segundo consejo que les quiero dejar y para ello pues les recomiendo también que empiecen a ver libros de derecho administrativo, ¿no es cierto?, que sean de su país. Obviamente si es que no hay mucha bibliografía jurídica, pueden complementar con doctrina extranjera, pero al menos vayan a revisar qué es lo que se dice en la doctrina interna de su país, porque es una doctrina hecha a base de sus propias leyes. Con esto llego al tercer tip que me parece también muy importante. Acá está mi lista y dice lo siguiente: al estudiar siempre entiende el porqué de algo. Esto es básico. Mira, normalmente vas a estudiar, puede ser que estás leyendo un libro y das por sentada las cosas. Lo que pasa es que después se te va a olvidar. Esto es como cuando nos presentan a una persona y me dicen, hola, yo me llamo Juan, hola, yo me llamo Andrés, chévere, nos conocemos, y al cabo de 2 minutos, ¿cómo era que te llamabas? Y preguntas incluso, y no tiene nada de malo porque la gente se olvida del nombre. ¿Por qué pasa esto? Porque los nombres de las personas son arbitrarios, es decir,
Yo me llamo Andrés porque a mis papás se les ocurrió. Tal vez tú te llamas Ana, te llamas María, porque a tus papás se les ocurrió. No hay una razón lógica de por qué te llames de esa manera. Y como es una asignación arbitraria, entonces se te olvida. Y pues eso pasa cuando nosotros estamos estudiando y no entendemos el por qué es esto. El por qué un informe es un acto de simple administración. El por qué la resolución es un acto administrativo. Y cuando tú empiezas a entender que, claro, es un conocimiento, es un estudio mucho más lento, ¿no es cierto? Nos demoramos un poquito más, pero es algo que se refuerza más. Te lo aseguro, se refuerza más. Y eso te va a servir para que tú puedas resolver otros problemas cuando después te presentes ante otras situaciones y digas, por esto entonces se va a poder hacer esto o no se va a poder hacer eso. Entiendes el por qué. Y acá te va un tip también cuando tú estés haciendo un curso, que ahora hay muchos en el internet, o cuando tú vayas a leer algo. Si por ejemplo hoy voy a aprender acerca de la convalidación de los actos administrativos, antes de comenzar con la lectura, y esto yo lo escuché en un podcast, así que no es mi idea, pero la empecé a replicar y está buenísima. ¡Él es el impostor! ¡Fuimos timados! Antes de comenzar esa lectura, pregúntate qué pregunta. Ya me hice bolas, pero bueno. Pregúntate qué pregunta quieres responder. Por ejemplo, yo llegué a buscar este libro porque lo que quiero contestar es ¿en qué casos no se puede convalidar un acto administrativo? Tengo eso en mi mente, entonces empiezo a leer y debo ser capaz, si escogí bien el material, de responder a esa pregunta y después lo que voy a hacer es le voy a contar a alguien. Y por eso es muy importante también en el estudio del derecho administrativo y probablemente de todas las áreas del derecho, juntarse con personas que estén en la misma onda que yo. Gente a la que le interese el derecho administrativo y con quien yo pueda compartir ideas. Cuando yo estuve escribiendo este libro, mis amigos realmente ya no me contestaban en el teléfono porque viernes y sábado les llamaba y les decía, oye, ¿qué piensas de esto? Y ya me decían, oye, pero ya estamos en una fiesta, estamos durmiendo, lo que sea. Ya. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero yo ahí seguí. Y bueno, hoy les agradezco por ese apoyo que me dieron porque gracias a estos amigos cercanos que tuve, pude escribir estos 2 libros, que ya te voy a contar también una sorpresa de esto al final del video, pero te recomiendo eso, que formes tu círculo de apoyo y con quien conversas, porque es demasiado genial cuando ya te gusta el derecho administrativo tener con quien compartir ideas. A eso se le llama estrategia. Y esto me lleva al cuarto tip. Mira qué rápido que hemos avanzado, pero creo que son valiosos. Ponlos en práctica, por favor. El reto hoy en día ya no es encontrar información. El reto hoy en día es saber qué información que está ahí en el internet no te sirve para nada. Porque hay mucha información que no sirve para nada y hay otra información que sirve muchísimo. El problema es que como hay mucha información que no sirve para nada, la información que sirve es más difícil de encontrar. Entonces, te recomiendo pues que desarrolles la habilidad de saber qué te puede servir y qué no te puede servir. ¿Cuál va a ser mi consejo? Por ejemplo, si te vas a inscribir en un curso, yo sí te recomiendo que primero busques al instructor de ese curso en YouTube o en Google para ver qué está haciendo, porque hay 2 posibilidades. Si es una persona que le apasiona enseñar, seguramente vas a encontrar más contenido de esa persona, incluso mucho de ese contenido gratuito. En Legalité, sin hacer cuña publicitaria ni nada, pero en Legalité manejamos la regla del 80-20. El 80% de nuestro contenido es gratuito y el 20% es pagado. No significa para nosotros que el contenido gratuito sea de mejor o peor calidad que el pagado, ni viceversa. Significa sencillamente que en el contenido pagado nos extendemos más, profundizamos más, pero le garantizamos igual calidad a los 2 contenidos. Y evidentemente hay personas que hacen esto. Yo ahorita se me vino a la cabeza, por ejemplo, en el Ecuador hay un magistrado, un juez que se llama Fernando Ortega, que él siente una pasión por enseñar el derecho administrativo y puedes ir a ver su canal que se llama Comentarios de Derecho Administrativo. Recuerda siempre
buscar de quién vas a obtener la información. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante el tema de la metodología. Mira, si es que tú realmente empiezas a leer, a consumir contenido, puede ser un gran escritor, un gran profesor, pero si no tiene metodología y estás empezando en este tema, te va a aburrir, te va a decepcionar y vas a decir, no, esto qué aburrido no es para mí, y lo vas a dejar ahí. Por eso yo sí te recomiendo que prefieras, cuando estás iniciando, metodología no sé, a nombre, a contenido, porque igual no sabes cómo va a ser el contenido hasta que no lo consumas, pero prefiere primero la metodología para que te diviertas. Si ahora vas a invertir tiempo, por lo menos que sea un camino tranquilo. Y también en este punto, no tengas miedo, ¿cómo diría? No, más bien, creo que debes ser tranquilo cuando elijas los textos. Hay textos para todo nivel. Hay textos más avanzados, hay textos que están iniciando, y no te sientas mal por consumir esos textos que están iniciando. Tengo miedo. Por ejemplo, mira, acá, este libro de Dromi, este libro diría yo que es para iniciar, no porque sea malo, sino porque te va a explicar las cosas de manera más sencilla. Tal vez no va a reflexionar mucho en torno a las figuras, sino que te las va a explicar tal cual son, pero es lo que necesitas al inicio. Acá tienes otros libros, por ejemplo, leer a García de Enterría es un poco más complicado, hasta porque pone párrafos larguísimos, y si ya evidentemente tienes más conocimiento, lo vas a disfrutar, pero si te lanzas de lleno a esto, te vas a decepcionar. Yo no tengo problema en decir que mis libros son para iniciarse. Este al menos a la gente le ha gustado mucho y lo puedes descargar gratuitamente en el internet. Así que pues lo puedes leer. Es un libro para iniciar con la teoría general del derecho ecuatoriano en derecho administrativo. Y este segundo libro yo ya le quise poner un poco más de análisis, de reflexión, pero igual creo que son libros para iniciar y que también, pauta no pagada, o sí pagada más bien, pero es gratis. Puedes descargar mi libro gratuitamente desde este viernes, no sé qué fecha es, creo que es 8 de abril. A veces da señales de haberse vuelto loco. A través de mi cuenta de Instagram, Profe del Derecho, así que sígueme para que obtengas mis 2 libros en PDF de manera gratuita. Qué bueno. Y esto me lleva al último consejo que te quiero dar, y vamos a ver, es el siguiente. Dice así: encontrar un tipo de casos a los que te quieras dedicar. No hay mejor manera, y creo que el propósito para lo que tú estás estudiando es justamente aplicar ese contenido. Por ejemplo, vas a aplicarlo en coactivas, en impugnaciones, no sé, en tantas materias que hay. Ojo, el derecho administrativo puede ser demasiado grande porque es del derecho general del derecho público, así como el derecho civil es del derecho general del derecho privado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si tú quieres coger todo, decir, me voy a volver un experto administrativista y después ir a aplicar, no, vas a tener muchos vacíos. Yo te aconsejo que, por ejemplo, si tú estás viendo este video porque te interesa ejercer en el derecho administrativo, tal vez ya eres abogado, y dices, bueno, yo me he dado cuenta que algo que la gente está demandando es el tema de las coactivas o es el tema de la impugnación de glosa de Contraloría. Selecciona un instituto, ¿no es cierto? Y ponte a estudiar ese instituto, ponte a estudiar la ley especial, y la ley especial la vas comparando con la doctrina, con los videos que vayas viendo, y vas entendiendo el porqué de este trámite especial. Te vuelves experto, lo empiezas a ejercer, porque el procedimiento administrativo es vivo, está ahí día a día, lo empiezas a hacer y después vas viendo cómo todo encuentra lógica, y pues de paso ya tienes una nueva fuente de trabajo, ¿no? Entonces hazme caso, no vayas por todo, sino que céntrate en un trámite y ofrécelo como tu producto estrella. Poco a poco te vas volviendo experto y te aseguro que después de eso ya no hay regreso. Hoy me combinó esa frase. Pero bueno, así fue el tema. Esta fue mi historia, así fue como yo empecé a aprender derecho administrativo, y hoy en día es algo que desayuno, meriendo y ceno. Desayuno, almuerzo y ceno. Y pues realmente todos los días consumo derecho administrativo. Me encanta, nunca me voy a aburrir, espero.
y estoy trabajando en mi tercer libro que espero este año vea la luz. Oye, tranquilo, viejo. Pero si quieres obtener mis 2 libros gratuitos, recuerda seguirme en Instagram como El Profe del Derecho. Y si te ha gustado este podcast, no olvides darle una valoración de 5 estrellas y déjame en los comentarios, por favor, cuál de estos 5 consejos fue tu favorito y compártele este video porque seguramente le va a servir a tu compañero, a tu colega o a quien sea. Recuerda que el conocimiento es lo único que cuando se comparte se hace más grande. Chao, chao y nos vemos la próxima semana en otro episodio de En Clases de Derecho.